Bueno, les voy a hablar un poco acerca del capítulo 8, el cual aquí tuvo que ver mucho el presidente Carlos Lleras Restrepo, el cual fue el que creó el Instituto Colombiano de Juventud y el Deporte, reemplazando ciertas estructuras que se tenían sobre la educación física. Este cambio fue impulsado prácticamente por él mismo, por el autoritarismo, eh, que gracias a esto pudo derrocar o bueno, anular la ley 2 del decreto 1937 del año 1960, el cual establecía que el consejo, el cual lo estableció el Consejo de la Educación Física. Eh, con este decreto establece que el Instituto Colombiano de la Juventud y Deporte tendría como funciones principales la elaboración de planes de educación física, deportes y recreación, y como las actividades de bienestar y crecimiento de la juventud. También se evidenciaba la, como la acción de controlar el deporte en sus diversas categorías, como lo son los técnicos para la formación de entrenadores. Eh, bueno, este director ejecutivo del instituto fue delegado por el presidente y por la República, lo que también en la desaparición de la selección de, eh, bueno, perdón, lo que también esto colaboró en la desaparición de la Selección de Educación Física del Ministerio de Educación Nacional. Además, este comité fue prácticamente creado, este comité olímpico pasó a aprender del Instituto Colombiano Juvenil del Deporte. Esto fue ordenado por el ordenamiento deportivo, alteró ciertos enfoques históricos y educativos del sistema. Esto buscaba separar el movimiento deportivo de la concepción integral con el estudio de la educación física. El Comité Olímpico Colombiano dejó de ser una organización gubernamental, lo que contradecía su estructura internacional, que por eso era reconocida. La creación de este instituto fue por la necesidad de organizar unos Juegos Panamericanos que se celebraban en Cali en los años de 1971. Por esta razón, bueno, este instituto se creó más que todo por esta razón. Se nombró como director ejecutivo a cargo al profesor Adolfo Carvajal, el cual era un presidente conservador y, este profesor era de educación física. Él afirmó que él dijo que no tenía ni intereses ni responsabilidades en la educación física, ya que ese enfoque era exclusivamente al deporte. Después de esto, las organizaciones juveniles eh, estuvieron vinculadas a diferentes partidos políticos, como los cuales podrían ser conservadores, liberales, y luego de esto, estas organizaciones recibían ciertas, como ciertas ganancias para el presupuesto del Instituto Colombiano, lo que se reflejaba en una fuerte influencia política en su funcionamiento y en su creación. Después de esto, eh,
se realizaron los Juegos Panamericanos en Cali en el año 1971, donde Colombia asumió toda la responsabilidad para que este evento se realizara. Los compromisos internacionales previos, como los Juegos Bolivarianos y Centroamericanos, se habían realizado en regiones como el Caribe y demás, con un enfoque distinto al que se tenía previsto para los Juegos Panamericanos que se iban a realizar en Cali. Uno de los aspectos que se destacó es que fue la participación de Cuba. Tras el derrocamiento que se estaba viviendo en esos momentos, participó por primera vez en un tipo de competencia. Eh, y pues gracias a esto, Colombia recibió un gran éxito y, y después de esto, bueno, ahora en 1976 se celebraron los 40 años de la educación física en Colombia, con el apoyo como los asociados de los profesores de educación física y la gobernamentación de Cundinamarca. Se realizó el segundo Congreso de Educación Física en la ciudad de Bogotá entre el 12 y 17 de junio. Este congreso fue, este congreso fue, este congreso fue en mayor parte al profesor Jorge López Gamboa y el profesor Álvaro Sierra Espinel, los cuales, bueno, algunas facultades de educación física en Colombia empezaron algunas facultades de educación física en Colombia tienen orígenes desde 1936, con la creación del Instituto Nacional de Educación Física. Y en 1952 se fundaron escuelas nacionales de educación física masculina y la Escuela Nacional de Educación Física Femenina. Eran separadas. Bajo el Ministerio de Educación Nacional, las escuelas se unificaron en 1958 y se integraron a la Universidad Pedagógica Nacional en 1960. Esta universidad es una de las más representativas eh, acerca de la educación física en Colombia, ya que es una de las más antiguas y es la que unificó, por decirlo así, estos, estos, eh, estas facultades de educación física, perdón. La Universidad Pedagógica Nacional se mantiene como el principal instituto para la formación de profesionales en educación física en Colombia, marcando así la diferencia en la historia de otros países en este ámbito educativo. En 1960 se, en 1960 se crearon ciertas universidades, como digamos lo son la Universidad de Antioquia en 1969, la Universidad Tecnológica y Pedagógica de Colombia en 1971 y la Universidad del Valle en Cali en 1975. Además de esto, en Pasto se hicieron un centro de estudios superiores
que se fundaron en el Instituto Tecnológico de Educación Física en 1982. Y en Medellín se realizó el Instituto Tecnológico Jaime, Jaime Isaza Cadaliva, algo así, no recuerdo bien, el cual creó el Instituto Tecnológico de Educación Física en 1980. En Barranquilla también se creó un instituto en 1972 con la Corporación Universitaria de la Costa. Esta era una institución privada la cual fundó la educación física, eh, que, que operó hasta la primera década del que primero, hasta la primera década del siglo XXI. A partir de los 1970 se crearon más facultades de educación física en varias universidades del país, acá en Colombia, como lo son eh, la Universidad de Pamplona, el Instituto Técnico Universitario en Cundinamarca, la Universidad Central en Tuluá, universidades como en Caldas, Manizales, en Neiva y en distintas otras municipios. Asimismo también se empezaron a crear en Ibagué, Popayán, Villavicencio, Armenia, en La Guajira, en Riohacha. Y este crecimiento se refleja la gran expansión que tuvo la educación física como una disciplina académica en las universidades colombianas. En esta historia no está conformado únicamente por decretos o por iniciativas gubernamentales, que ciertamente son parte para, digamos, por decirlo así, algo administrativo, sino que tienen un fundamento y un origen en las necesidades que se requieren, en las necesidades sociales, por decirlo así. Estas necesidades son manifestadas en el desarrollo de la cultura o de o de los pueblos en los que se esté trabajando. Allí es donde en verdad se ve la verdadera importancia de una buena educación y unos buenos profesores.